Antonio, a los 78 años, llevaba una vida tranquila y ordenada. Viudo desde hacía más de una década, se había acostumbrado a la rutina serena de un pequeño pueblo donde todos los días parecían iguales. Sus mañanas se llenaban con largas caminatas alrededor del lago de la ciudad, donde el sonido de los pájaros y la frescura del viento le ayudaban a encontrar una paz que él creía suficiente. Por la tarde, se dedicaba a la lectura de clásicos literarios, mientras tomaba el té que él mismo preparaba con una precisión casi ritual. Por la noche, organizaba los recuerdos de su vida en un antiguo diario, como si quisiera asegurarse de que su historia no fuera olvidada. Pero había algo que Antonio rara vez admitía, incluso ante sí mismo: la sensación de que algo faltaba. Se confortaba con la idea de que había vivido una vida plena, pero el silencio de las noches a veces era demasiado pesado. Creía que las grandes emociones de su vida ya habían quedado atrás, como capítulos cerrados en un libro que no tendría continuación. El destino, sin embargo, tenía otros planes para él. Todo comenzó con una invitación aparentemente inocente de un amigo para asistir a una conferencia sobre literatura en el Centro Cultural de la ciudad. Antonio dudó en aceptar. Los eventos sociales no eran algo que lo atrajera, y prefería la compañía de sus libros a las multitudes. Sin embargo, después de algo de insistencia, decidió ir, más por cortesía que por real interés. Esa tarde, al entrar en el auditorio del antiguo caserón que albergaba el centro cultural, Antonio sintió algo diferente. El ambiente estaba vivo, con personas conversando animadamente y una energía vibrante que no sentía desde hacía mucho tiempo. Eligió un lugar en el fondo, como siempre hacía, prefiriendo observar sin ser notado. Cuando la conferencista subió al escenario, algo cambió. Clara, una mujer de 42 años, tenía una presencia que dominaba la sala. Su voz era clara y cautivadora, y sus gestos parecían dar vida a las palabras que decía. Hablaría sobre cómo la literatura era capaz de trascender el tiempo, conectando personas e historias de manera única. Antonio, que rara vez se dejaba llevar por emociones intensas, se sintió profundamente tocado. No solo era lo que Clara decía, sino la forma en que parecía vivir cada palabra. Al final de la conferencia, mientras las personas se dispersaban, Antonio permaneció sentado durante unos minutos. Estaba perdido en sus pensamientos, tratando de procesar el impacto inesperado que aquellas palabras tuvieron en él. Nunca había sentido algo así antes, una mezcla de admiración y curiosidad. Era como si de repente le recordaran que aún había algo por descubrir, algo que no sabía que estaba buscando. Esa noche, al regresar a casa, Antonio sintió un cambio sutil pero significativo. Por primera vez en años, no solo revisó sus recuerdos, sino que también empezó a pensar en el futuro. No sabía explicar exactamente lo que sentía, pero sabía que esa conferencia y esa mujer habían despertado algo dentro de él. En los días que siguieron a la conferencia, Antonio se dio cuenta de que Clara seguía en sus pensamientos. Se sorprendía recordando sus palabras, la manera en que su mirada parecía llevar una energía que llenaba el ambiente. Era algo que no sentía desde hacía años, una curiosidad viva que lo hacía querer saber más, conocer más, acercarse más. Intentó ignorar esa sensación al principio, atribuyéndola al impacto de la conferencia en sí, pero no pudo. Algo dentro de él había cambiado, y no podía simplemente regresar a la misma rutina de antes. Para su sorpresa, pocos días después, Antonio recibió una invitación inesperada. El Centro Cultural estaba organizando un encuentro más pequeño para discutir literatura de manera más relajada, y Clara estaría presente como anfitriona. Dudó durante algunos minutos, preguntándose si debía aceptarla o no, pero el deseo de verla nuevamente fue mayor que cualquier duda. Con una ligera ansiedad, confirmó su presencia. El día del encuentro, Antonio se sintió diferente. Se vistió con más cuidado de lo habitual, eligiendo una camisa que le gustaba, pero que rara vez usaba. Al llegar al centro cultural, encontró un pequeño grupo de personas reunidas en una acogedora sala,
con sillones y mesas bajas distribuidos por el lugar. Clara estaba allí, conversando con un pequeño círculo de participantes, pero al notar a Antonio, le saludó con una cálida sonrisa. Durante el evento, Antonio participó en las discusiones con un entusiasmo que ni él sabía que aún poseía. Cuando llegó su turno de hablar sobre literatura, compartió cómo los libros habían sido una compañía constante durante los momentos más solitarios de su vida. Habló con honestidad, y Clara parecía especialmente atenta a sus palabras, como si estuviera absorbiendo cada detalle. Esto lo alentó, y por primera vez en mucho tiempo, Antonio se sintió realmente escuchado. Cuando el encuentro terminó, Antonio permaneció unos minutos en la sala, organizando sus pertenencias, mientras los otros participantes se despedían. Clara se acercó, agradeciendo su presencia y mencionando lo mucho que sus reflexiones habían enriquecido la discusión. Sus palabras parecían sinceras, y Antonio, aún algo incómodo con la atención, solo sonrió y agradeció. Esa noche, al regresar a casa, Antonio estaba agotado, pero no de la manera habitual. Era un cansancio bueno, de quien se había permitido salir de su zona de confort y redescubrir algo que creía haber perdido. Sabía que ese encuentro había sido un pequeño paso, pero un paso hacia algo más grande. Después de ese primer encuentro en el centro cultural, Antonio sintió que algo nuevo comenzaba a florecer en su vida. Él, que antes prefería la soledad cómoda de sus libros y caminatas, ahora se veía ansioso por cada nuevo evento en el que Clara estaría presente. No era solo la inteligencia de ella lo que lo fascinaba, sino la forma en que parecía ver el mundo, llena de entusiasmo, como si cada detalle escondiera algo mágico esperando ser descubierto. Los encuentros comenzaron a volverse más frecuentes, y cada uno de ellos parecía revelar una nueva capa de esta conexión inusual. Clara, con su energía vibrante, adoraba proponer nuevas experiencias. Un día, sugirió una visita al mercado de artesanías local, un lugar donde pequeños puestos exhibían desde pinturas y esculturas hasta joyas hechas a mano. Antonio, que no era muy dado a salir de su rutina, inicialmente dudó, pero terminó aceptando la invitación. En el mercado, Clara estaba en su elemento. Se detenía en cada puesto, examinando los detalles de las piezas y conversando animadamente con los artesanos. Antonio la observaba desde lejos, admirado por la facilidad con la que ella se conectaba con las personas. Mientras Clara examinaba un collar hecho de piedras talladas, la llamó para que se acercara. «Esto me recuerda a algo que leí una vez», dijo ella, señalando las piedras, «sobre cómo los materiales más hermosos a menudo pasan por procesos dolorosos para convertirse en lo que son. ¿No lo crees?». Antonio reflexionó sobre las palabras de ella y sintió un nudo en el pecho. De alguna manera, era una metáfora de su vida. Pasó por pérdidas y momentos difíciles, pero empezaba a darse cuenta de que algo bonito aún podría surgir de esas experiencias. Después del paseo, Clara insistió en llevarlo a una cafetería cercana que ella adoraba. El lugar era pequeño y acogedor, con paredes decoradas con cuadros y estantes llenos de libros antiguos. Mientras esperaban los cafés, Clara habló sobre su pasión por el arte y cómo veía la literatura como una forma de arte tan poderosa como una pintura o una música. Antonio escuchaba con atención, pero también se sorprendía pensando en cómo Clara parecía iluminar el ambiente. Rara vez hablaba de sí mismo, pero con ella era diferente. Se sentía cómodo para compartir sus historias, sus pensamientos, incluso sus dudas. Durante la conversación, mencionó que a veces se sentía fuera de lugar, como si la vida a su alrededor siguiera un ritmo que ya no podía seguir. Clara, con su característica amabilidad, respondió de una manera que tocó profundamente a Antonio. Para ella, la edad o las experiencias pasadas no eran limitaciones, sino una fuente de riqueza. Cada línea de expresión en su rostro, cada historia que él contaba, era como un capítulo de un libro que ella amaba descubrir. Antonio nunca había escuchado a alguien hablar de él de esa manera, y eso lo hizo verse a sí mismo de una forma que no lo hacía desde hacía mucho tiempo.
A medida que pasaban los meses, los dos comenzaron a construir una rutina propia. Clara, con su espíritu aventurero, encontraba nuevas maneras de hacer que Antonio saliera de su zona de confort. Una vez, lo llevó a una exposición de arte moderno en un galpón convertido en galería. Antonio, que siempre prefirió lo clásico a lo contemporáneo, inicialmente pensó que no le interesaría. Pero Clara, como siempre, tenía una forma de hacer que todo pareciera fascinante. Explicaba cada pieza con tanto entusiasmo que, al final del día, Antonio estaba tan involucrado como ella. Por otro lado, Antonio introdujo a Clara a placeres simples que ella nunca había considerado. Lo llevó al lago donde hacía sus caminatas matutinas y le mostró el banco donde solía sentarse a escribir. Clara, que siempre vivió entre la agitación, encontró en la serenidad de ese lugar una sensación de paz que nunca había experimentado. A pesar de la diferencia de edad y de estilos de vida, los dos encontraban maneras de complementarse. Clara apreciaba la sabiduría tranquila de Antonio, mientras que él se sentía inspirado por su energía. Sin embargo, no todo era tan simple. Antonio, aunque sentía una conexión creciente, a veces se preguntaba hasta dónde podría llegar eso. Clara, por su parte, comenzaba a darse cuenta de que se estaba involucrando más de lo que había pretendido. Un día, mientras caminaban por el parque, Clara habló sobre los desafíos que enfrentaba al equilibrar su vida personal con su trabajo como curadora de arte. Antonio escuchó atentamente, pero se dio cuenta de que había algo más detrás de sus palabras. Era como si ella estuviera intentando comunicar algo que no podía decir directamente. A medida que la conexión entre los dos crecía, los encuentros se volvían más intensos, no solo en términos de frecuencia, sino también en la profundidad de las conversaciones. Antonio se sentía revitalizado por estar al lado de Clara, pero también comenzaba a notar que algo parecía estar cambiando en la dinámica entre ellos. Ella, que antes era tan abierta y vibrante, a veces parecía distante, como si llevara un peso que él no podía ver. Aún así, Antonio estaba dispuesto a explorar esta nueva fase de su vida. Sabía que Clara tenía algo que ofrecer que nunca antes había encontrado, y estaba dispuesto a aceptar los desafíos que vinieran con ello. Conforme pasaban los meses, la conexión entre Antonio y Clara parecía crecer en complejidad. Lo que comenzó como una amistad con intereses comunes, se estaba transformando en algo más profundo. Pasaban horas discutiendo arte, literatura e incluso las pequeñas peculiaridades de la vida cotidiana. Pero, con esta proximidad, comenzaron a surgir también los primeros signos de tensión. Antonio, con su personalidad tranquila y predecible, se sentía cada vez más cómodo con Clara. Empezó a integrar sus encuentros en su rutina, esperando con ansiedad los días en que podrían verse. Sin embargo, notaba que, por más presente que Clara estuviera físicamente, había momentos en los que parecía distante, perdida en pensamientos que no compartía. Clara, por otro lado, estaba viviendo un conflicto interno. A pesar de admirar profundamente a Antonio, sentía que algo faltaba. Su energía natural, que la hacía buscar nuevas experiencias y aventuras, a veces parecía incompatible con el ritmo más sereno de Antonio. Además, Clara cargaba con un secreto. Antes de conocer a Antonio, había iniciado una relación casual con un joven artista, Rafael, que asistía a las exposiciones que ella organizaba. Al principio, la relación con Rafael era solo una distracción, algo sin compromiso. Pero, a medida que se involucraba emocionalmente con Antonio, también se veía incapaz de cortar completamente con Rafael. Él representaba un lado de ella que tenía miedo de abandonar: la espontaneidad, la audacia y la sensación de libertad. Con Antonio encontraba comodidad y seguridad, pero con Rafael había intensidad y pasión. Clara se sentía dividida, incapaz de tomar una decisión que no dejara huellas. Mientras tanto, Antonio comenzó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Clara. Ella comenzó a cancelar algunos encuentros alegando estar ocupada, y cuando estaban juntos, a veces parecía distraída. Antonio, que siempre fue un buen observador,
Notaba los momentos en que ella tocaba su celular con más frecuencia o cuando parecía incómoda con preguntas más personales. A pesar de esto, trataba de no presionarla, creyendo que tal vez solo era una fase. Una tarde, durante un paseo por el lago, Clara parecía especialmente pensativa. Antonio notó su inquietud, pero decidió no preguntar directamente. En cambio, trató de calmarla con historias de su juventud, compartiendo momentos que para él eran fuentes de sabiduría y reflexión. Clara escuchó con atención, pero su sonrisa parecía menos genuina de lo habitual. Fue en ese mismo día que Antonio, al llegar a casa, comenzó a reflexionar más profundamente sobre lo que estaba sucediendo. Tomó su cuaderno y trató de organizar sus pensamientos. ¿Por qué parece tan distante?, escribió. Sabía que algo no estaba en su lugar, pero no lograba identificar exactamente qué. Mientras tanto, Clara se sentía cada vez más presionada por sus propias decisiones. Sabía que necesitaba ser honesta con Antonio, pero el miedo de lastimarlo, de romper la confianza que habían construido, la paralizaba. Por otro lado, la relación con Rafael tampoco parecía ofrecer lo que realmente necesitaba. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos, incapaz de pertenecer completamente a ninguno de ellos. Antonio, decidido a entender lo que estaba sucediendo, comenzó a observar a Clara con más atención. Notaba los horarios en los que parecía más ocupada, las excusas que daba para posponer encuentros e incluso los cambios en su expresión cuando hablaban sobre el futuro. A pesar de sus esfuerzos por ignorar sus dudas, la inseguridad crecía cada día más. Una noche, mientras Clara estaba en su casa, Antonio decidió tomar una actitud que nunca pensó ser capaz de tomar. Sabía que, para encontrar respuestas, necesitaba confrontar sus propias dudas. Tomó su teléfono mientras ella estaba distraída, y lo que encontró lo dejó sin palabras. Mensajes entre Clara y Rafael, llenos de entusiasmo y pasión que él no veía en sus interacciones desde hacía algún tiempo. Antonio sintió una mezcla de ira, tristeza y humillación. No sabía cómo reaccionar ni qué decir. A la mañana siguiente, decidió confrontarla. Clara intentó justificarse, diciendo que la relación con Rafael era algo superficial y que lo que sentía por Antonio era diferente, más profundo. Pero, para Antonio, sus palabras sonaron vacías. Sintió que todo lo que habían construido estaba desmoronándose. En las semanas siguientes, Antonio se sumergió en un periodo de introspección. Se alejó de Clara, tratando de procesar lo que había sucedido y decidir cómo seguir adelante. Se preguntaba cómo había permitido que eso sucediera, cómo no había percibido las señales antes. Mientras tanto, Clara también enfrentaba sus propias consecuencias. Rafael, quien nunca quiso un compromiso serio, decidió terminar la relación de manera abrupta, dejando a Clara sola y arrepentida. Ella trató de acercarse a Antonio, pero él, a pesar de seguir sintiendo algo por ella, sabía que debía alejarse para preservar su propia paz. Después de semanas sumido en sus pensamientos y aislado del mundo que lo rodeaba, Antonio comenzó a darse cuenta de que no podía dejar que esa decepción definiera el resto de su vida. Ya había enfrentado pérdidas antes, algunas mucho más dolorosas, y sabía que el camino hacia la superación comenzaba con la aceptación. Un día, mientras caminaba alrededor del lago, su refugio habitual, encontró un grupo de personas mayores participando en una actividad al aire libre. Reían y conversaban mientras practicaban yoga sobre alfombrillas coloridas esparcidas por el césped. Antonio nunca se había interesado por este tipo de actividad, pero algo en la ligereza de esa escena lo atrajo. Se detuvo por unos instantes, observando desde lejos, hasta que una de las participantes, una mujer de cabello canoso y sonrisa cálida, le hizo una señal. Esa mujer era Sofía, una profesora jubilada de 72 años que lideraba el grupo de yoga para personas mayores. Se acercó a Antonio con naturalidad y lo invitó a participar. Aunque dudoso, él aceptó, más por curiosidad que por convicción. La experiencia fue torpe al principio. Antonio no tenía mucha flexibilidad
y su equilibrio dejaba mucho que desear. Pero, para su sorpresa, el ambiente acogedor y las risas que compartían hicieron que se sintiera cómodo. En las semanas siguientes, Antonio comenzó a asistir regularmente al grupo. Encontró en Sofía una amistad genuina, algo que no esperaba. A diferencia de Clara, Sofía compartía la misma serenidad que él valoraba tanto. Ella escuchaba sus historias con interés y compartía las suyas con una franqueza que lo hacía sentirse a gusto. La conexión entre los dos creció de forma natural. No había prisas ni grandes expectativas. Se apoyaban mutuamente, explorando juntos nuevos pasatiempos y actividades que los mantenían activos y comprometidos. Sofía introdujo a Antonio en el placer de cuidar un pequeño jardín comunitario, mientras él la alentaba a leer más sobre filosofía y literatura clásica. Cada pequeño descubrimiento juntos parecía una victoria contra el peso de las decepciones pasadas. Mientras Antonio encontraba fuerzas para comenzar de nuevo, Clara enfrentaba un periodo de introspección que la obligó a confrontar sus propias decisiones. La pérdida de Rafael y la distancia de Antonio dejaron un vacío que no pudo ignorar. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por algo que pensaba que la completaría, había terminado alejándose de algo mucho más valioso: la estabilidad y el afecto que Antonio ofrecía. Clara intentó llenar el vacío con nuevos proyectos y personas, pero nada parecía traer el mismo consuelo. Fue una noche solitaria, revisando los antiguos mensajes que había intercambiado con Antonio, cuando se dio cuenta de cuánto había perdido. En un impulso, decidió buscarlo, esperando que aún hubiera una oportunidad de reconstruir lo que habían compartido. Sin embargo, al encontrarlo en una de las reuniones del grupo de yoga, se dio cuenta de que Antonio había seguido adelante. Parecía más liviano, más tranquilo, y estaba al lado de Sofía, quien lo hacía sonreír de una manera que Clara no veía desde hacía mucho tiempo. Aunque esto la entristeció, también la hizo reflexionar sobre las lecciones que debía aprender. Inspirado por todo lo que había vivido, Antonio decidió escribir sobre su viaje. Transformó sus recuerdos y aprendizajes en un libro que tituló Comienzos que el tiempo no borra. En él, narraba no solo los desafíos y las decepciones que enfrentó, sino también los descubrimientos que lo hicieron ver la vida con nuevos ojos. Dedicó el libro a todos aquellos que, como él, creían que la vida ya les había dado todo lo que podía, pero descubrieron que aún había mucho por vivir. El libro fue bien recibido, especialmente entre los lectores mayores que encontraron inspiración en la historia de Antonio. Comenzó a ser invitado a dar conferencias en eventos y compartir su experiencia, algo que nunca había imaginado hacer. Con Sofía a su lado, encontró un nuevo propósito, demostrando a sí mismo que cada día puede ser una oportunidad para comenzar de nuevo. La historia de Antonio nos enseña que nunca es tarde para comenzar de nuevo. Por más dolorosas que sean las pérdidas y decepciones, siempre hay espacio para nuevos descubrimientos, nuevas conexiones y nuevas formas de encontrar la felicidad. La vida es un viaje de aprendizajes continuos, y cada desafío enfrentado nos prepara para algo más grande. Ahora queremos saber, ¿qué te ha parecido esta historia? ¿Has pasado por algo similar o conoces a alguien que haya vivido una situación semejante? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Y no olvides darle like a este video e inscribirte en el canal para más historias inspiradoras. Hasta la próxima.